el taller, pintado durante el año 2014 y que se ve, representa una clase que daba yo una vez jubilado de la Escuela EINA en mi taller. Es en parte una reivindicación del trabajo artesanal, del dibujo del natural, de la pintura con gusto por los materiales, por los diferentes pigmentos, y una descripción de mis modelos, de mis alumnos, unos anónimos, otros concretos, como Carlos Bartolomé, y los visitantes del estudio, los que frecuentan mi estudio: Javier Serra, Marcos Palazzi, Jaume Roura. Y cerrando la composición, un cuadro dentro del cuadro, un retrato de Frédéric Conté. En esta ocasión pinté a mi hijo Robert del natural, y para hacerle compañía tenía el perrito Kisu, con el cual se crió de pequeño. Encima de la mesa me inventé un casco de motorista para entregar la esquina de la mesa donde yo estaba subido para describir la escena. Cada elemento juega su papel, desde la tela roja al bolso de cuero, y las tres figuras femeninas que se remiten a las tres Parcas, las tres Gracias, las tres Marías, y ahora no recuerdo más, pero que siempre hay un trío femenino que nos marca un poco la vida. La del centro es el eje, y la melena podría ser el eje que hace girar el cuadro, porque está exactamente en el centro. La mirada de las otras dos es dos figuras que se están haciendo confidencias y quizás palabras. Mi amigo Pera, arquitecto, sentado en un sillón diseñado por arquitecto. La mancha roja de la espalda de mi jersey, rojo púrpura. La hija de Pera, María. Mar Saiz, profesora de EINA y antigua alumna mía, y la mirada inquisitiva de Miguel Vilar. Dos personajes que están hablando. Uno es Albert Rams, que ya no está entre nosotros, y el otro, el de la bufanda naranja, es Esteban, mi cuñado, que durante la ejecución del cuadro, que duró un año, frecuentaba el estudio haciendo fotos del proceso. En la esquina, coincidiendo con la esquina, el cuadro dentro del cuadro, visto en perspectiva. Trufa, la última perrita, con las dos suelas de los zapatos de Paco para entregar el perro en la alfombra. Mis tres nietos, Bruno, Georgina, dibujando con los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul.
la perdiz. A mí me preguntaron, ¿por qué has pintado una perdiz dentro de este cuadro? Para que la gente me lo pregunte. Es un poco de humor y un poco, digamos, un chiste, si queréis, pero para mí es importante dar un poco de humor, un poco de desvergüenza, porque las cosas malas ya vienen solas. Pero cosas buenas como vuestras suscripciones a mi canal, no las olvidéis. Gracias.